En Locos de Wall Street sabéis que nos gusta mucho el mundo de las opciones. Lo vemos como un instrumento que nos da un conocimiento más allá de la propia herramienta, sino también de lo que está pasando en los mercados. Para ello, muchas veces hablamos, inclusive los alumnos de nuestro curso de opciones nos habrán escuchado muchas veces comentar precisamente que el mundo de las opciones a veces inclusive mueve los mercados. Vemos cotizaciones que suben, bajan, vemos días que sin noticias aparentes sube el SP500 un 1%, baja, y uno dice, ¿qué está pasando aquí detrás? Bueno, lo que está pasando es el movimiento de las grandes manos relacionado con el mundo de opciones, los famosos flujos, el flow. Y eso también está relacionado con un instrumento que hemos comentado en algún taller para alumnos, como son las famosas 0DT. Para aprender un poco de los flujos, de cómo funcionan los market makers, de qué implicación tiene la 0DT en el mercado, hemos traído a un inversor que lo podéis encontrar en Twitter como es JJ Montoya, que tiene muy buena información de lo que se cuece inclusive en la mesa de Goldman Sachs, que pone muchos gráficos y que da muchas explicaciones de qué está pasando detrás de los mercados. Hemos preparado una entrevista magnífica con JJ Montoya, 25 minutos, directo al grano, qué piensa él de los mercados, qué piensa de los flujos, qué piensa de los 0DT, y te la traemos aquí, seguidores locos de Wall Street. JJ Montoya. Espero que os guste. Chao. Hola, ¿qué tal? Buenos días, seguidores de Locos de Wall Street. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un programa que tenemos con una personalidad de FinTweet, como decimos siempre, que la verdad es que yo soy fiel seguidor de todos sus gráficos, de todas sus indicaciones, porque ya sabéis que en Locos de Wall Street y a mí personalmente me enamora todo el mundo, el ecosistema relacionado con las opciones financieras. Y tenemos con nosotros a Juan Jesús Montoya, más conocido en Twitter como JJ Montoya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas, pues muy bien. Aquí estamos en Níjar, Almería, y ya, Cerquita, cerquita. Aquí estamos, facción andaluza. vaya. Muy bien. Oye, Juan Jesús, aparte de lo que vemos nosotros en Twitter, etcétera, etcétera, que comentas muchos gráficos, das mucha información, que después hablaremos de ello, da mucha información de cómo está la situación del flow de las opciones, de la 0DT, de cómo ven los bancos de inversión toda esta situación, de los mercados, etcétera, etcétera. Haznos una breve semblanza, es decir, para aquel seguidor que también sea seguidor tuyo, decir, oye, ¿quién es JJ Montoya, no más allá de la pantalla? Pues bueno, yo soy comercial desde hace 15 años en el sector agrícola. Me dedico a la exportación de frutas y hortalizas para cadenas de supermercados como Edeka, Alemania, Lidl y bueno, varios más supermercados, Kaufland y bueno, de aquí del sector de Almería. Ujú. Y todo el tema relacionado con la inversión, entonces, es puro hobby, ¿no? Entonces, no pasión, ¿no? Empecé con 18 años, me fui a hacer un curso a la Bolsa de Madrid, creo que era BME, puede ser los que hacen los cursos allí. Sí, en la Bolsa de Madrid BME, que es colaborador de Locos, en el curso de opciones, por ejemplo. Sí, sí. Y ya a raíz de ahí, bueno, estuve parado a lo mejor quizá unos 4 o 5 años y después pues hice otro curso con Cárpatos, Ujú. con Intefi, y ya a raíz de ahí pues hice los varios cursos que tiene Cárpatos y un máster. Ujú. Perfecto, genial. Bueno, pues ya nos hemos hecho una situación, una ubicación de lugar. Bueno, al final siempre hablamos con los invitados, Juan Jesús, que nos gusta esta pasión de las opciones. Un poco le preguntamos de dónde le viene, ¿no? ¿Por qué invertir con opciones financieras? Porque al final hay muchos inversores, bueno, entre ellos el más conocido, aunque eso ya hemos explicado muchas veces en Locos de Wall Street, que no es tal que así, como por ejemplo Warren Buffett, que las denostan, ¿no? Ya Warren Buffett, si sois seguidores de los Locos de Wall Street, ya sabéis que eso no es que así. Warren Buffett, de hecho, es un gran inversor en opciones. Pero sí vemos como otros inversores, inclusive con fondos de inversión importantes, etcétera, etcétera, dicen públicamente que no invierten con opciones financieras, ¿no? En tu caso, Juan Jesús, ¿por qué inviertes con opciones financieras? ¿Por qué te gustan las opciones financieras? ¿Cómo te vino digamos, ese input de trabajar con ellas? Bueno, yo vine a raíz de porque
bueno, en el máster hice el módulo de opciones financieras y a raíz de ahí podía cubrir mi cartera. Pero seguí investigando un poco más y las opciones que te da de, por ejemplo, ponerte alcista o bajista o neutral o en lateral, puedes desmontar la estrategia. Por ejemplo, si piensas que el mercado va a subir y hace una vertical, si tienes esperanza que el mercado siga subiendo, puedes deshacer la call vendida y seguir con beneficios ilimitados. Entonces, las gran opciones que te dan al trabajar con ellas, pues no te lo da otros activos. Ujú. Totalmente, totalmente. Ahí estamos hablando de temas que seguro que les sonará a los alumnos como transformación de posiciones, las vertical spread, etcétera, etcétera, etcétera. Las posibilidades que te dan de cerrar patas, de rolar, ahí coincido plenamente, plenamente contigo. Bueno, también hablas mucho en tu perfil de Twitter de una parte de las opciones que ahí concuerda menos con la filosofía de locos de Wall Street y que de hecho, bueno, pues inclusive Manu Rujano ha hecho alguna vez un taller hablando de ellas, etcétera, que son las famosas 0DT. Es decir, para aquellos seguidores de locos de Wall Street que no sepan lo que son las opciones 0DT, simplemente opciones, operar con opciones, pero que vencen ese mismo día. Es decir, las opciones tienen un vencimiento y vencen ese mismo día en el caso de las 0DT. Hablas mucho, como decía, en tu perfil de Twitter de la situación de las 0DT, cómo cada vez proliferan más, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, ¿qué opinas de que cada vez más el mercado le dé más importancia a las 0DT cuando al final ahí de inversión realmente hay poco, ¿no? Por fundamentales. Se está hablando de especulación, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la situación que hay con las 0DT? Bueno, las manos fuertes están invirtiendo con la 0DT, pero manejan los datos como la gamma o la delta, o la segunda creadas como van a echar. Y ahí se van guiando, creando estrategias como verticales. Lo que yo estoy viendo, lo que más monta son verticales, Inos Cóndor y la Butterfly. Depende de la situación de cada día, ¿eh? Pues depende de la volatilidad que hay, depende si el día está más lateral y lo están manejando así. Pero al final, cuando estas grandes manos que tú dices hacen distintas operativas con la 0DT, es decir, que vencen ese mismo día, has hablado ahí de distintas ellas, has hablado de Vertical Spread, que es una, has hablado de Aeron Condor, que es otra, al final influyen en el propio mercado, porque claro, son mucho flujo Sí. el que maneja. Y yo no sé si muchas veces los inversores cuando vemos que sin noticias aparentes, es decir, no ha hablado Powell, no ha habido una noticia mala de un dato macroeconómico, etcétera, etcétera, vemos que el mercado se mueve un 2% arriba, un 1% abajo, etcétera, etcétera. ¿Crees que puede llegar incluso la 0DT a influir en estos movimientos de mercado por estas manos fuertes? Por supuesto. Sí, Por ¿verdad? supuesto. Sí. Ahora mismo lo está manejando la 0DT el mercado, a su antojo. El otro, creo que fue el martes, hubo una operación en la mesa de Goldman. Los contratos no me acuerdo, fue una salvajada de contratos de put. Y creo que la prima pagada fueron 78 centavos, creo que fue. Y en cuestión de media hora valía $9. Hostia, Y eso lo tengo aquí para verlo. hostia, pues eso es interesante cuando lo compartas en un día, ¿no? En el mismo día, ¿no? El mismo día, no, en cuestión de media hora. Uf, hostia. Lo que fue cuando fue el martes, cuando empezó a caer el mercado. Eran Ujú, opciones del SPX, el SPX. ujú, ujú. También aprovecho para preguntarte, hablando de puts y hablando del mercado y tal, ¿has visto el último movimiento que ha reportado Michael Barry a 30 de junio de las compras de puts que ha hecho el mercado americano? Sí, lo vi. ¿Qué piensas? Qué salvajada, ¿no? Que la gente se está equivocando. Que no es así como parece. Bueno, es Porque que habla, Juan Jesús. el 13F informa del subyacente, no de la posición total. A lo mejor la Ujú. posición, contando que el vencimiento sea, por ejemplo, para octubre o noviembre, te cuesta 8 o $10 cada opción comprada.
que a lo mejor los 40.000 contratos, no, tienen 40.000 contratos, creo que son. Si 40.000 contratos, puede suponer, no llega ni a 10 millones de euros la posición real. Claro, ahí cuando vemos medios de comunicación que se hacen eco de la apuesta que le llaman que ha hecho Michael Burry y hablan, creo que de 1,6 billón, ahí se refieren a la exposición realmente, ¿no? Claro, es que tú imaginas 1.600 millones de imprima. Claro, es que eso. ¿Qué puede suponer eso en el mercado? Es que no lo sé si alguien ha hecho una gran apuesta como esa alguna vez. Bueno, al final lo que tenemos que quedarnos es que Michael Burry vuelve a hacer una apuesta en corto y yo no sé cuántas lleva. Yo soy un gran seguidor de Michael Burry, me gusta su estilo de invertir, pero yo creo que lleva muchas y desde luego si no la ha cerrado, que eso no lo sabemos, desde el 30 de junio yo creo que ahora mismo la tendrían pérdidas, ¿no? Porque aunque llevemos unos días bajistas, pero el mercado en este Q3 creo que en global está en positivo. Yo es que no miro mucho el mercado porque soy más de acciones. Yo, como esa posición puede ser que se hizo en el segundo trimestre, ¿no? Sí. Entrando en el máximo del SPX, que fue 4.500, no sé, es que no lo sé de cabeza. Yo creo que el break-even lo puede tener perfectamente a lo mejor en 4.250, 4.200 de esas posiciones en el SPX. Pero puede ser que llegue, ¿eh? Si no lo ha cerrado aún. Pero yo creo que eso es una cobertura de cartera, ¿eh? No creo que sea una apuesta a la baja. Bueno, al final esto. Sí, claro, al final. Nosotros muchas veces, Locos de Wall Street, comentamos las posiciones que reportan los grandes superinversores, ¿no? De hecho, en el último Sanedrín hablábamos de eso, de las posiciones en este caso, de Monish Pabrai, que había hecho un cambio de las típicas posiciones a carbón, ¿no? En este caso, a Alfa y a otra compañía. Pero al final siempre no dejan de ser, estamos viendo la información a mediados de agosto y información reportada el 30 de junio, es decir, que al final el 1 de julio ha podido tomar un cambio drástico, así que tampoco eso puede ser, como estamos hablando, significado de nada. Es mala noticia que se ha dado, sí, que realmente supone para el mercado. Sí. Fíjate, Juan Jesús, siguiendo con lo que hemos hablado de las 0DT, que tú te fijas mucho precisamente en todo el tema de los flujos, de qué está moviendo el mercado, y que tú decías que ahora mismo estas grandes manos con las operaciones 0DT están moviendo gran parte del devenir del mercado, ¿no? Al final, ¿piensas que esto está creando una opacidad? Es decir, que es más difícil seguir el rastro de grandes inversores por todo lo que vemos con las 0DT, el movimiento que se genera, etcétera, etcétera. Es más difícil seguir la operación intradía. Uh-huh. Pero lo que es el flujo de los grandes operadores de los fondos, yo creo que sigue igual. Más, la mano fuerte yo creo que no está muy expuesta ahora mismo al mercado. ¿No crees que está muy expuesta a los mercados? Yo creo que no. Con el nivel de gas que hay, la salida de flujo, los CTI están cerrando posiciones, están poniéndose cortos actualmente en el mercado, que tengo varias tablas que lo pueden demostrar. Pues aquí tenemos la pantalla, la gráfica que nos decía Juan Jesús, precisamente eso, ¿no? De cómo están las grandes manos situadas ante el mercado. Si quieres, explícanosla, Juan Jesús, la tabla que estamos viendo. Mira, esto es una tabla de BofA, de Bank of America, y por ejemplo tenemos el S&P 500, la primera línea, que la posición de los CTI son, ahora mismo están largos, un 77%. Y esto se publicó el lunes en el spot. Ellos pasarían a vender en 4.443, es decir, que ya estarían cerrando posiciones largas y poniéndose cortos. Por ejemplo, en el Nasdaq están neutral, con un 70%, no tiene indicado el nivel que venderían ellos. En el Russell 2000 están largos, pero venderían 1.897. Y bueno, aquí tenemos los diferentes activos, pues el Nikkei 225, los bonos, el oro. Las commodities. Claro. El petróleo, ya están aumentando posiciones largas,
Porque al final, Juan Jesús, para aquellos seguidores que tengamos el Locos de Wall Street menos experimentados, ¿qué son las famosas CTA? Los CTI son fondos sistemáticos que se guían por momento. Ujú, ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, pues seguimos charlando con Juan Jesús y en este caso, bueno, estábamos hablando eso al final, cómo seguir el rastro de lo que hacen los grandes inversores, ¿no? Estábamos hablando de la importancia de las 0DT, de cómo están afectando a todo el ecosistema de las opciones y aquí tenemos precisamente también más tablas que nos da Juan Jesús precisamente de las 0DT y de la importancia que están teniendo. Fijaros, aquí voy a compartir esta pestaña, a ver si se ve un segundito. Aquí vemos otra gráfica precisamente que era con las operaciones que mejor estaban funcionando precisamente en la estrategia 0DT, ¿no? Correcto, durante este año la estrategia que más funcionaba era comprar CAL 25 Delta y vender una put para financiar los calls. Ujú. Sí, aquí fíjate, lo vemos que es del primer recuadro que da una year to date del 10,3. Exacto, que es la que mejor ha funcionado. Ujú. Y Y ya, fijaros. perdona, los, di- No, no, los sigue, 10 sigue, sigue. los 10 últimos días o 20 días ya la estrategia no está funcionando porque, por ejemplo, ya hay un 2,3 por ahí de pérdida, según indica aquí abajo. Ujú. Y también fijaros, para que veáis la importancia que tiene en los mercados este tipo de operativa, que vuelvo a repetir, desde el punto de vista de cómo entendemos la inversión en Locos de Wall Street, no es nuestra operativa con opciones, ¿no? Nosotros al final somos inversores principalmente en acciones, principalmente siempre con atentos a los fundamentales y usamos las opciones, bueno, pues como forma de entrar, de salir del valor, de protegernos, de aprovecharnos de información que tengamos de la acción, etcétera, etcétera. Pero es importante analizar esto porque al final afecta al mercado, ¿no? Y como os decía, fijaros este gráfico que también nos trae Juan Jesús Montoya, que es de las principales operaciones que se han hecho, aquí vemos, en 2022 y 2023, con la 0DT, ¿no? Correcto. Aquí tenemos las 10 operaciones con mayor volumen desde la historia del 0DT y, por ejemplo, hemos tenido la semana pasada dos operaciones con el 55% 0DT, que fue el día 9 y el 10 de agosto. Ujú, ujú. Máximo Mu- volumen negociado, ¿eh? Súper, súper curioso todo el sistema de las 0DT y demás y cómo está afectando al mercado. Bueno, seguimos la entrevista y te quería comentar también, Juan Jesús, al final, todo esto que estamos hablando de los flujos, de las manos fuertes, de cómo afectan al mercado, etcétera, etcétera. mm, Decíamos que cada vez la mano del market maker se nota, ¿no? Y sobre todo cercanos al OPEX, ¿verdad? Correcto, correcto, porque ellos tienen que estar delta neutral, es decir, que si tú compras un call, perdón, ellos tienen que vender un call y tienen que ponerse largo de subyacente, o del futuro, por ejemplo. Y viceversa con si tú vendes un put. Bueno, si compra un put, perdón. Esto es muy curioso. A mí me hace mucha. Siempre cuando lo explicamos nosotros, es un tema que mucha gente no sabe. Es decir, los market makers, los que dan liquidez en el mundo de las opciones, que son necesarios, porque imaginaros la necesidad de liquidez del mundo de las opciones. Por ejemplo, las acciones. Imaginaros una acción súper conocida, Apple. ¿Vale? Pues Apple, ¿tendrá liquidez Apple? Pues claro que sí. Pero pensar, Apple todos los strikes que tienen con las opciones, todos los vencimientos, dar liquidez, ahí es necesario que el market maker entre. Y lo que está diciendo Juan Jesús es así, es decir, los market makers no ganan dinero con que suba Apple o baje Apple, si es el caso de lo que estamos hablando. Ellos son neutrales. Ellos lo que buscan es siempre estar planos en la posición, que tanto que si sube como si baja ganen dinero, estén cubiertos, ¿vale? Y
cobrar comisiones, ¿no? Y cobrar ahí un pequeño spread por dar esa liquidez. Y fijaros cómo afecta, es decir, cuando nosotros compramos call de Apple y el vendedor es un market maker, el market maker no se queda con la call vendida. Ese no se queda. Él a su vez la cierra. ¿Y cómo la puede cerrar? ¿O cómo la puede cubrir? Bueno, pues como ha dicho Juan Jesús, comprando futuros o comprando el subyacente. Y al final estamos hablando de que una compra de call hecha por mí está terminando con que el market maker esté comprando la acción. Entonces, se va retroalimentando. Pero esa retroalimentación pasa al alza, tanto a la baja también. También ocurre a la baja. Al final, yo creo que muchas veces eso los inversores no son conscientes, ¿verdad? No hay mucha gente que conozca el tema de los market makers. Y es necesario, para operar con opciones, es muy necesario saberlo y conocer ese mundo. Sí, sobre todo por lo que comentamos, porque muchas veces cuando vemos movimientos de mercado de que suben, bajan, etcétera, no saben muy bien a qué se debe y ahí puede estar detrás toda esa situación. Bueno, Juan Jesús, estamos invocando el punto final de la entrevista, la fase final. Cuéntanos un poco, al final, ¿tú cómo inviertes? Es decir, vemos que te fijas mucho en los gráficos, te fijas mucho en los flujos, te gusta mucho todo el tema de las opciones, sin que nos des una radiografía totalmente de tus posiciones, pero bueno, ¿cómo te gusta invertir? ¿Con acciones? ¿Directamente en índices? ¿Usas las opciones? ¿Haces stock picking? ¿Indexados? ¿Cómo inviertes, Juan Jesús? Yo principalmente tengo dos carteras. Una que es la de opciones, que es donde hago la estrategia de opciones semanal, diaria o mensual más largo plazo. Pues hago diferentes estrategias, tanto por ejemplo petróleo, SPX o SPY o QQQ, Nasdaq, pues depende. También hago también algo de divisas y para la cartera de largo plazo hago hacer lo que es. Ujú, ujú. Es lo Con, que con acciones, con fondos, híbrido, ETFs. ETFs. Sí, tengo creo que son unos 12 o 13 ETFs y cada mes rebalanceo la cartera. Ujú. ¿Para tenerlos siempre equiponderados o...? Ahí lo que Ujú, busco en esa cartera es protegerme los drawdowns. ujú, ujú. Entonces, bueno, muy curioso. Tiene ahí una doble cartera. Por un lado, una para opciones y demás y otra para largo plazo. Genial. Bueno, Juan Jesús, siempre también preguntamos a los invitados acerca de fuentes de información. Es decir, ya vemos que tienes un amplio conocimiento de esos intríngulis del mercado. No sé si nos quieres recomendar algún libro, si nos puedes decir dónde te nutres de información, si esa información es pública o si no está al acceso de todos. ¿Qué recomiendas a los seguidores que les guste profundizar en este mundillo de a lo mejor eso, pues conocer los movimientos de los market makers, de los flujos, etcétera, que busquen? Cuéntanos un poco de Pero, ahí, de por fuentes de ejemplo, información. bueno, en mi cuenta que va a Hombre, tu encontrar, cuenta la tienen que seguir todo el mundo, la dejaremos en la descripción del vídeo, eso por ahí supuesto. puedes encontrar bastante información, ¿vale? También hay fuentes como José Luis Cárpatos, que comparte bastantes cosas muy buenas. Zero Hedge Cero Hedge, sí señor. también. Fui ya, pues, en Twitter también hay mucha información. Yo la información me la recibo a través de paper, de los bancos de inversión. Ujú, Los que ujú, más sigo son los de la mesa de Goldman, que yo creo que ahí es donde está todo el cacao. ujú. Ahí es donde se cuece el bacalao, ¿no? Donde se corta el bacalao, ¿no? Impresionante lo que pueden llegar a hacer, Ujú. lo que se habla, los papers de ellos, para mí me encantan. Me los leo todos los días. ¿Son de acceso público? ¿Son fácil conseguir o tú los...? Muy difícil, Muy muy difícil. difícil, ¿no? Sobre todo los de la mesa de Goldman, o tienen un contacto dentro, o eres prensa o no puedes. Yo creo que ni la prensa pueden conseguirlo. Ujú, ujú, Lo que es la mesa de negociación, de los que están en el cacao. ujú. Bueno, bueno, pues tenemos la suerte de que tú tienes ahí una fuente y vas publicando alguna pincelada, por eso tu cuenta hay que seguirla. Al final, Edgar siempre dice que dentro de todos los bancos de inversión, a él personalmente le gusta mucho Goldman, piensa que son uno de los principales. Me encanta. Yo de la mesa recibo al día, tanto macro como fundamentales, como de los CTIs, como los de opciones. Recibo a lo mejor 5 o 6 papers al día.
Ujú. Voy Muy cogiendo bien. de cada uno y lo voy publicando. Genial. Bueno, pues hemos tenido la suerte de charlar con Juan Jesús Montoya, que lo podéis seguir en Twitter, que ya os digo yo que lo debéis seguir si os gusta todo este mundo de conocer los flujos, etcétera, etcétera. Y nos ha explicado un poco, bueno, pues su mindset, qué piensa de los flujos, qué piensa de la 0DT, sobre todo el otro punto de vista más macro, podéis llamarle, de las opciones, ¿no? De cómo funcionan los mercados y quién mueve a los mercados. Ha sido un gustazo, Juan Jesús. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien, muy bien. Gracias a vosotros por invitarme. Pues nada, un fuerte abrazo a todos los seguidores y como siempre digo, si os gusta este tipo de contenido y queréis apoyar al canal, pues por favor suscribiros, darle like y darle a la campanita para estar atento a todas las novedades. Juan Jesús Montoya, seguidlo en Twitter. Un fuerte abrazo. Un Chao. abrazo. Gracias.